Bueno, ¿cómo les va? Vamos a ver un poco de teoría, definiciones, conceptos y ejemplos de los temas de nuevo trabajo práctico de energía térmica. Empezamos con calor y temperatura. Para empezar, repasemos algunas cosas que vimos de trabajo y energía. El trabajo puede cambiar, por ejemplo, la energía potencial de un dispositivo mecánico. El trabajo es equivalente al cambio de la energía potencial. O sea, el cambio que hay entre una energía, por ejemplo, como tiene ahora el cuerpo, quieren poner una grúa dentro de un foso para que siga acabando esta grúa de acá. Entonces, acá hay una energía potencial que es la de acá, la energía potencial inicial. Y va a llegar a una energía potencial final. Y el cambio es la diferencia entre esas dos energías. ¿Y en qué difieren? La masa es la misma, la gravedad es la misma, difieren en la altura. Acá tiene una altura X al inicio. Bueno, ahí se vino todo. Y acá abajo tiene la altura cero, vendría a ser. En este caso da negativo porque la energía potencial inicial arriba de todo era mayor que la final. Se hizo un trabajo negativo. Bueno, después acá también tenemos otro ejemplo de una bicicleta que está adaptada a un mecanismo donde la persona puede hacerla girar, o sea, darle su energía cinética. Y esa energía cinética, como dice acá, el trabajo puede cambiar la energía eléctrica de un aparato eléctrico. La energía cinética o de movimiento se transforma en energía eléctrica. Básicamente, así funciona un generador eléctrico a gran escala o esta es a pequeña escala, como en las represas hidroeléctricas, por ejemplo. Funcionan de la siguiente manera. La energía acá se le da a la persona, pero esto puede ser cualquier cosa. El viento, si es un caso de generador eólico, sería el viento que la gira. Esa energía mueve un imán que hay acá adentro. Ese imán está rodeado de un cableado. Entonces, hay un principio que ustedes lo van a estudiar el año que viene, lo van a ver bien, está un campo, cómo se genera el campo electromagnético. Un campo magnético en movimiento genera un campo eléctrico y se produce corriente. Bueno, entonces es una manera de transformar la energía cinética en otro tipo de energía que es la eléctrica y que se acumula en la batería. Fuego por fricción. En este caso, se usa la fricción, ¿ven? El rozamiento, también es energía cinética o de movimiento que se transforma mediante la fuerza de fricción, o mejor dicho, se pierde energía, esa energía cinética, en forma de roce y genera calor. Y por tanto, fuego. Otro ejemplo, los frenos de un automóvil convierten la energía cinética también del movimiento rotatorio de la rueda en calor. En este caso, estas son las pastillas de freno y este es el disco de la rueda que está girando. Y lo que hace es frenar, producir una fricción, y es tan grande la fricción que se produce entre las pastillas y el disco de metal que de a poco toda esa energía cinética se está perdiendo en forma de calor. Y el calor se transfiere enseguida ya al metal hasta ponerlo al rojo vivo. Como van a ver ahora en un ratito, ahí ven cómo se está poniendo al rojo vivo y hasta que se rompe. Bueno, el trabajo no es una forma de energía, ¿no?
así como decimos energía cinética, energía potencial, energía eléctrica, sino una forma de transferir energía de un lugar a otro, como vimos en todos los ejemplos de recién, o de una forma a otra. O sea que hay transferencia de energía. Bueno, la materia, ustedes habrán estudiado en físico-química seguramente, o en ciencias naturales, que está compuesta de sólidos, líquidos y gases. A causa del movimiento, los átomos tienen energía cinética. ¿Por qué? Porque tienen una masa, tienen una velocidad, y masa por velocidad al cuadrado sobre 2 es energía cinética. Si ustedes se fijan, los gases son los que más energía cinética tienen. Cuando entrego calor a un sistema, entregar calor puede ser de muchas maneras, dándole fuego, calentándolo al sol, etc. Sus moléculas comienzan a moverse más rápido, o sea, aumentan su energía cinética. Esa es la manera de que un cuerpo cuando absorbe calor lo transmite a sus moléculas. La temperatura es una magnitud asociada al promedio de la energía cinética del movimiento de traslación. O sea, movimiento de traslación es cuando se mueve todo el cuerpo, sin importarme qué pasa dentro del cuerpo. O sea, no del movimiento rotatorio de sus moléculas o átomos. Ejemplo, acá yo, cada molécula, no sé adentro si está girando, si está vibrando, no, lo miro como si fuese un punto y la temperatura lo que está asociada solamente al movimiento de traslación, o sea, la velocidad que tienen, y eso se traduce en energía cinética. Fíjense que no todas las moléculas tienen la misma velocidad, algunas van más lentas, otras van más rápidas, y cuando chocan se transfieren energía entre sí. Termómetro. Es un artefacto que mide la temperatura del sistema. Hay varios tipos. Está el termómetro de mercurio, que posee un bulbo, es este, de Hg es el símbolo de mercurio en la tabla periódica. Mercurio es un metal en estado líquido a temperatura ambiente. Es el único. Después todos los metales son sólidos. Como es un buen conductor de calor, al ser metal, ese líquido se dilata al entrar en contacto con el calor, por ejemplo, con el cuerpo humano. Y si se dilata, esto empieza a subir, como es líquido, y sube y me registra, me dice, me lo asocia a una temperatura. Después están los termómetros de alcohol, que seguramente ustedes fueron al laboratorio el año pasado o el anteaño, habrán visto, no sé si lo habrán manipulado. Posee un bulbo parecido al de mercurio, pero con alcohol teñido generalmente de rojo, y tiene el mismo principio, el líquido se dilata al entrar en contacto con el calor. Después están los termómetros infrarrojos, que se basan en la radiación infrarroja, que no es perceptible por nuestra vista. En esta imagen se ven diferentes zonas de un auto con diferentes temperaturas. O sea que el calor, si este auto, imagínense, estuviese en una habitación totalmente oscura, yo con los ojos no vería totalmente nada. La única manera de ver el calor es acercándome con el tacto. ¿Por qué? Porque la radiación infrarroja no es perceptible a nuestra vista. Pero hay animales como las serpientes que sí detectan el calor. Las zonas rojas son las más calientes, las azules las más frías. Y tienen más o menos algunos esta forma, que se usa mucho ahora con el tema del COVID, para tomar la temperatura de las personas cuando ingresan a un lugar, que sigue un protocolo. Es un tipo de termómetro que funciona a partir de la captación de la energía de los objetos por medio de radiación infrarroja. De este modo, estos termómetros pueden tomar temperatura de un cuerpo o una superficie sin tener que hacer contacto con ella. Nuestro cuerpo, nosotros emitimos calor, pues somos seres vivos. Entonces ese calor no se ve, pero el infrarrojo, este aparato sí lo detecta. Este también está en el laboratorio, los que ya por ahí lo vieron, que es el termómetro de termocupla. Los termómetros de láminas bimetálicas son dispositivos que miden la temperatura por medio de un mecanismo de dilatación del metal. Este básicamente trabaja con la contracción y expansión de las láminas de alto y bajo coeficiente de dilatación, mediante la cual captan y muestran una temperatura. ¿Qué son? Son dos metales que se dilatan de distinta manera, entonces uno lleva al otro
y al llevarlo hacen como que uno dobla al otro y al moverse tocan circuitos eléctricos que son los que traducen la temperatura. Bueno, ahí continuamos con el siguiente video. Bueno, ahora ya vimos la temperatura, ahora vamos a analizar el calor. ¿Y qué es el calor? Vamos a empezar por unos ejemplos. Cuando se toca una taza caliente, esta entregará energía a la mano. La taza entrega energía a la mano. Pregunta, ¿será porque la taza tiene mayor temperatura que la mano? O sea, temperatura de la taza 1 es mayor que la temperatura de la mano. Cuando se toca el hielo, la energía pasa de la mano al hielo. Pregunta, ¿será porque la mano tiene mayor temperatura que el hielo? La temperatura del hielo es menor que la temperatura de la mano. Son dos ejemplos de la mano de una persona que tiene una temperatura X comparada primero con un cuerpo más caliente que la mano, no más caliente, con más temperatura que la mano, después comparada con un cuerpo como el hielo que tiene menos temperatura de la mano. Entonces, para explicar y responder esta pregunta vamos a analizar esto. Corriente de agua. Si dos tanques están conectados y tienen agua a diferentes alturas, entonces se produce una corriente de flujo o flujo de agua. Y no va en cualquier sentido, sino naturalmente tiene el sentido de ir del tanque con mayor altura de agua hacia el que tiene menor altura, hasta llegar a un punto de equilibrio en donde los niveles de los tanques se igualarían. Bueno, pasa lo mismo con el flujo de calor. El flujo de energía térmica se provoca cuando se conectan dos sistemas, ese rojo y azul, de diferente temperatura. Por ejemplo, tiene 100 grados Celsius y menos 5 grados Celsius. Y el flujo de calor siempre va en este sentido, del que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. El calor es energía en tránsito. Esa es la definición, energía en tránsito. Y siempre se transmite desde el objeto con mayor temperatura hacia el que tiene menor temperatura. Entonces, por eso acá se transmitía de la taza a la mano, tenía mayor temperatura la taza, de acá de la mano al hielo porque la temperatura tenía porque la mano tenía mayor temperatura que el hielo. Bueno, vamos a definir lo que es la energía interna. ¿Qué relación tiene con la temperatura, no? La energía interna es la energía potencial acumulada entre las moléculas, que puede ser movimiento vibratorio. Por ejemplo, las moléculas se acercan o se alejan entre sí por fuerzas intermoleculares. Eso lo estudia en la química, ¿bien? Y también la energía de rotación de las moléculas. Tienen que hoy decíamos que las moléculas uno las puede mirar con un objeto puntual, pero dentro de cada molécula pasan cosas. Y otro tipo de energía interna es la energía dentro de los átomos y las moléculas. Bueno, vamos a definir el calor específico. El calor específico. Las diferentes sustancias tienen distintas capacidades de almacenar energía interna, o sea, distintas maneras de vibrar, girar, etc. Y depende de la estructura molecular de cada sustancia. Por eso nos decimos carne y queso. Y se le entregan la misma cantidad de calor a ambos. La carne y el queso absorben de diferentes maneras. Entonces, si la energía que yo le doy, en este caso que le da la parrilla, se usa para aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas, eso se traduce en un aumento de temperatura. O sea que si el calor, la sustancia lo usa para aumentar la rapidez del movimiento de las moléculas, aumenta la temperatura. Ahora, si la energía que se le da, ¿no? En este caso la parrilla, se usa para aumentar la vibración interna entre las moléculas, ahí se transforma su energía potencial, pero su temperatura no aumenta. Por eso hay sustancias que como que se calientan más rápido que otras o se enfrían más rápido que otras, depende de su capacidad calorífica.
que es lo que estamos definiendo, ¿no? ¿Qué es el calor específico? En general, hay una combinación de los dos casos, por eso se cocinan a diferentes tiempos. O sea, estamos tratando de dar una definición de lo que es el calor específico, que es una magnitud que se puede medir. ¿Qué es el calor específico? Sería la capacidad que tiene cada sustancia para cambiar su temperatura. Las sustancias pueden ser de metal, el queso, la carne o la que se les ocurra. Yo le entrego calor y esas sustancias, ese calor que yo le entrego, lo pueden usar para aumentar su temperatura o para aumentar la energía interna, y eso depende de cada sustancia. Por ejemplo, los metales la usan para esto, generalmente. Y el agua, por ejemplo, la usa para esto. Acá hay una tabla que muestra. Ven, el agua está en primer lugar, diferentes sustancias, y el cobre, que es un metal, está en el último lugar. Dentro de los que están acá hay infinitas sustancias. Si ustedes buscan hay un montón de tablas de diferentes sustancias de calores específicos en internet. Se llama tabla de calores específicos, de algunas. Eh, bueno, como se vio en la tabla, acá, el agua, ¿ven? La capacidad que tiene. El agua es una sustancia con mucha capacidad calorífica. Esto es fundamental en el equilibrio térmico de nuestro planeta. ¿Por qué? Porque al tener tanta capacidad, si hay mucha temperatura, por ejemplo, el agua la absorbe. Y si hay etapas frías, el agua desprende de a poquito el calor. Bueno, hay un documental que se llama Huracanes, una válvula del planeta, que después se los voy a pasar. Bueno, vamos a seguir analizando el tema eh, de la transferencia del calor. Ahora vamos a algo más específico. Y bueno, como hicimos hoy, comparamos la corriente de agua, o sea que si hay dos tanques conectados y tienen agua a diferentes alturas, entonces se produce una corriente de flujo, como habíamos visto, en ese sentido. Es siempre en el sentido del que tiene, en este caso, el que tiene mayor altura al que tiene menos altura. Entonces, esa comparación se puede asociar también al flujo del calor, que es lo que pasa de un cuerpo de mayor temperatura a uno que tiene menor temperatura. Bueno, transferencia de calor. La transferencia de calor es una relación matemática que acá con esta sí vamos a hacer cálculos, como hacíamos con la fórmula de energía potencial y energía cinética. La transferencia de energía térmica, que se la denota con la letra Q, depende de la masa, depende, o sea, de la masa del cuerpo. Imagínense que yo quiero calentar algo, tengo que ver la masa de lo que quiero calentar. Depende del calor específico de la sustancia, lo que vimos recién, la capacidad que tiene la sustancia para eh, usar el calor para aumentar la temperatura o no. Y depende del delta T. Acuérdense, esta letra delta significa diferencia, es una letra griega, la delta mayúscula, que se dice cambio de temperatura. Y como es un cambio, es una resta o una diferencia entre dos temperaturas. Temperatura final menos la temperatura inicial. Y es importante el sentido. ¿Por qué? Porque esto me puede dar positivo o negativo, depende si el sistema tiene una temperatura inicial mayor o menor que la temperatura final. Siempre que hago un experimento o una medición, tengo que fijarme qué temperatura tiene el cuerpo al principio y qué temperatura tiene al final. Esa diferencia me va a dar un cambio de temperatura. Bueno, vamos a ir analizando factor por factor de los tres factores: masa, calor específico y cambio de temperatura. Son todos proporcionales. Acá dice que cuanto mayor es la masa a calentar, mayor es la transferencia de calor o de energía térmica que se necesita para cambiar su temperatura. Vamos a hacer la cuenta. Bueno, tenemos la fórmula. En el segundo paso lo que hace es el delta T
ponerlo como temperatura final y temperatura inicial. Entonces vamos a tomar valores. Acá la masa es de 200 gramos. Suponemos 200 gramos. La G acá no es de gravedad, acá es la unidad de gramo, no es la G de la gravedad que usábamos en la energía potencial. Es una unidad. El calor específico, como es agua, este valor lo sacan de las tablas. Que es una caloría, se pone así, perdón por la escritura, sobre gramos por grados Celsius. Esa es la unidad del calor específico, así de complicada. Y la temperatura final, bueno, vamos a suponer que es de 100 grados, que quiero hacer hervir el agua. Supongo 100 grados Celsius. Y supónganse que la temperatura inicial es la temperatura ambiente, que bueno, ahora vamos a suponer que es 20 grados Celsius. Entonces, ya tenemos todos los productos. Acá, este paréntesis se tiene que resolver primero esta resta, que es 100 menos 20, que da 80, y están en una misma unidad de temperatura que es grados Celsius, es 80 grados Celsius. Y 200 por 1 es 200. Y la unidad que me queda, acá, gramo se va con gramo, y me queda caloría, uy, mal que escribo, caloría dice, sobre grados Celsius. Bien, ahora ¿qué hago? Grados Celsius se va con grados Celsius, me queda la unidad caloría y 200 por 8 es 2 por 8, 16, y quedan 1, 2, 3 ceros, 16.000 calorías. O sea que ahí, el calor que entregué a 200 gramos de agua para cambiarle la temperatura 80 grados, o sea, de 20 a 100, fue de 16.000 calorías. Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con 100 gramos de agua. ¿Y qué tendría que hacer? Bueno, ahí solamente tendría que borrar, en vez de 200, 100. El calor específico es el mismo porque sigue siendo la misma sustancia. Acuérdense, el calor específico dependía de la sustancia, entonces sigue siendo el mismo valor. Las temperaturas las mismas, o sea, lo único que estoy cambiando es el factor masa. Entonces acá pongo 100. Bueno, y ahí me va a pasar que bueno, voy a tener que borrar, esto me va a dar distinto, esto sigue dando lo mismo y acá me va a dar distinto. Vamos a ver cuánto da. Solamente le estoy cambiando la masa. Ahí tengo que poner 100. Bueno, se apareció un cuadro ahí. Bien, 100 por 8, otra vez este cuadro. Bueno, le estaría dando 8.000. Bien, ahí está. Esto que ven acá es un 8. O sea, 8.000. Conclusión. eh, Borramos acá. Y ahí tienen la conclusión que dice: con 200 gramos de agua tuve que entregar 16.000 calorías. Y a 100 gramos de agua, 8.000 calorías.
Fíjense que las calorías es una unidad energética que se usa para los alimentos. También las estufas tienen, eh, o los aires acondicionados tienen esa unidad. Bueno, ahora vamos a analizar el factor calor específico. Dice que cuanto mayor es el calor específico de una sustancia a calentar, mayor es la transferencia de energía térmica que se necesita para cambiar su temperatura. Bueno, ejemplo, para ir de 30 a 50 grados con agua y después, me parece que lo hace con alcohol. Ahora vamos a cambiar el calor específico. Entonces, la cantidad, la masa va a ser siempre la misma, siempre. 100 gramos. El calor específico del agua vale 1, una caloría sobre gramos por grados Celsius. Para ir de 30 a 50, que sería el cambio de temperatura, 50 sería 50 grados Celsius, la temperatura final, y la temperatura inicial 30 grados Celsius. Es una de las unidades de temperatura de grados Celsius. Después van a ver que hay otras temperaturas. Bueno, entonces acá gramos se va con gramos, 100 por una 100, y queda caloría sobre grados Celsius. Y 50 menos 30 estaría dando 20. No digo 20 grados Celsius. Y ahí se hacen la cuenta, 100 por 20, que sería 2000. 2000 unidad que me quedó caloría. Porque acá grados centígrados se va con grados centígrados. Bien. Ahora vamos a ver qué pasa si cambio de sustancia. O sea, me voy a alcohol, pero manteniendo todo lo otro igual. O sea, el mismo cambio de temperatura, la misma masa. Entonces acá lo que tendría que hacer es borrar lo que cambia acá el calor específico. Ahora vale 0,6. Eso me va a cambiar este número, me va a dar otro. La temperatura va a seguir siendo la misma, esa cuenta la mantengo. Bueno, entonces voy y cambio. Digo, acá tengo que cambiar el calor específico, que vale 0,6 en el alcohol. Ven que cada sustancia tiene su calor específico en la tablita. 0,6. Entonces hago la cuenta 100 por 0,6, estaría dando 60. Porque yo lo que hago mentalmente le corro la coma dos lugares. Y 60 por 6 por 2, 12. Y un cero y un cero, acá me está sobrando un cero. Entonces lo borro. 1200. Bien, o sea que ahí me di cuenta que hoy gastaba con el agua, para calentar el agua, gasté 2000 calorías, pero para calentar el alcohol gasté 1200. Acá está la cuenta. Voy a seleccionar esto y borrar. Bien, 2000 y 1200. Ahora el factor cambio de temperatura, o sea, vamos a dejar la misma sustancia, la misma cantidad y solamente vamos a cambiar la temperatura. Bueno, vamos. Masa, son 100 gramos. 100 gramos, calor específico del agua vale 1.
una caloría sobre gramo por grados Celsius. Temperatura final y temperatura inicial está acá arriba. Dice, para ir de 20 a 80, o sea que 80 sería la temperatura final. 80 grados Celsius menos 20 grados Celsius. Bueno, hago la cuenta. 100 por 1, 100. Acá gramos se va con gramos. Queda caloría sobre grados Celsius. Y hago 80 menos 20, estaría dando 60. 60 grados Celsius. Acá grados Celsius se va con grados Celsius. Estaría dando 100 por 60, 6 y 1, 2, 3 ceros. 6000 calorías. Bueno, entonces, para cambiar 100 gramos de agua de 20 a 80 grados centígrados, por ejemplo, estoy gastando 6000 calorías. Bueno, ahora hacemos lo mismo, pero dejo todo de igual, 100 gramos, agua, pero ahora voy de 20 a 80, de 20 a 100. Entonces ahí yo voy a tener que cambiar los valores de la temperatura. Menos mal que la temperatura inicial es la misma, así que solo voy a cambiar temperatura final. Yo me va a cambiar este resultado. El resto queda igual. Esto queda igual. 100 gramos por 1. Las unidades se cancelan. Cambio solamente ahí la temperatura final, que sería 100. 100 grados Celsius. Y 100 menos 20 estaría dando 80. 80 grados Celsius. Acá esto queda igual, se cancelan. Y ahora cambia el resultado. Quedaría, tengo que borrar, 8 por 100 serían 8000. ¿Ah? Pues son 1, 2, 3 ceros, 1, 2, 3 ceros. Bien. Bueno, ahí está. 6000 calorías y 8000 calorías. Suprimimos, borramos todo. Y bueno, para ir de 20 a 80 y para ir de 20 a 100, fíjense cómo. Entonces ahora, esto es todo lo que más o menos necesitaban ver de lo que era esta ecuación, lo que es el cambio de temperatura, todo eso, que en la práctica es lo que sería la parte de cálculo. Bueno, ahora en el próximo video vamos a ver lo que estuvimos viendo hoy del trabajo práctico 4.